Buenas tardes, estimada profesora. Nosotros venimos a hablarle sobre nuestro trabajo que consiste en el análisis y optimización de una columna de madera. Este proyecto integra la precisión del cálculo diferencial con las exigencias críticas de la construcción civil para optimizar el diseño de elementos de soporte estructural. En este caso vamos a trabajar con columna de madera y vamos a aplicar o a explicar cómo el uso de las derivadas sirven para hallar los puntos críticos de eficiencia, donde se busca establecer una relación óptima entre el volumen del material y la capacidad crítica de la carga. Todo esto con el fin de minimizar los costos. Dentro del tema de investigación está la optimización de elementos estructurales de madera mediante el uso de derivadas. Las nociones matemáticas que vamos a aplicar en este proyecto son la función de las derivadas, los máximos, mínimos, optimización y modelación matemática. Y la problemática que acarrea esta idea o la problemática que nos inspiró para encontrar esta solución es que en la construcción es necesario diseñar elementos estructurales seguros y económicos. Un exceso de material aumenta los costos, mientras que una sección insuficiente puede comprometer la estabilidad de la estructura. Por lo tanto, nosotros intentamos determinar dimensiones óptimas que permitan equilibrar tanto seguridad como economía. Dentro del objetivo general, encontramos que aplicar las funciones y derivadas para optimizar las dimensiones de una columna de madera, minimizando el consumo de material sin afectar la estabilidad estructural. Y los objetivos específicos son investigar conceptos de estabilidad estructural, modelar matemáticamente una columna de madera, aplicar derivadas para determinar estos valores óptimos y el análisis de los resultados obtenidos. Como en la parte de la etapa 1 encontramos las preguntas que nos hicimos en este proyecto para ir avanzando con él fueron las siguientes. ¿Cómo puede utilizarse la derivada para determinar las dimensiones óptimas de una columna de madera que permita reducir costo y mantener condiciones adecuadas de estabilidad estructural? La otra es, ¿de qué manera influye la relación de esbeltez límite L partido por D menor o igual a 50 en la formulación del dominio de la función del volumen a optimizar? ¿Cómo se modifica el punto crítico obtenido mediante derivadas cuando se cambia de apoyos articulados a apoyos totalmente empotrados? ¿Y de qué forma altera la rigidez y el costo final de la columna la variación del módulo de elasticidad al modelar con pino versus maderas duras? Dentro de los temas iniciales involucrados, tenemos abarcamos los dos ramos o las dos áreas, el área matemática y el área de la construcción civil. En el área matemática encontramos la función de la derivada, la optimización máximo y mínimo y la representación gráfica. Y en el área de la construcción civil tenemos lo que es estabilidad estructural, resistencia a materiales, compresión, pandeo, diseño de elementos de madera, también está la tracción. Y en herramientas, bueno, se empleó el uso de Excel y de GeoGebra. Hola profesora, yo soy Kensley Yaques. Vamos a seguir con la etapa 2, hablando de la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar el proyecto. La herramienta que vamos a utilizar es el Excel, donde vamos a tener la fórmula automatizada para que uno pueda modificar el largo, el ancho y todas las medidas para ver qué tan óptima puede ser la columna o la madera. Bueno, ¿por qué estudiar una columna de madera? Ok, lo primero que tenemos que saber qué es una columna de madera. Bueno, una columna es un elemento que trabaja como un puente. ¿Qué hace? Es que transmite las cargas del edificio o de lo que apoya sobre sí hacia la fundación. Es posible, por eso nosotros tenemos esa pregunta. ¿Es posible encontrar una dimensión que permita utilizar la menor cantidad de madera posible sin comprometer la estabilidad de la columna? Sí, es posible. Bueno, construcción del modelo matemático. Para hacer eso, simplemente basamos que tenemos X como base, altura como Y y longitud como L para construir. Y si ahora buscamos el volumen, tenemos V es igual a X por Y por L. Importancia de la derivada. Bueno, la importancia de la derivada tenemos que saber una derivada representa la razón de cambio de una función. En términos simples, permite medir qué tan rápido cambia una cantidad cuando otra se modifica. En este estudio, la derivada ayuda a responder preguntas como
¿Qué ocurre con el volumen si aumenta la base de la columna? ¿En qué punto se obtiene la menor cantidad de material? ¿Cuánto una modificación deja de ser beneficiosa? Máximo y mínimo. En esa etapa simplemente entregamos el máximo y el mínimo, porque si nosotros estamos hablando de la optimización, tenemos que entender que vamos a tener un máximo y un mínimo de material y también de dinero. Podemos maximizar el material, hacerlo más grande, y también tenemos abaratar el costo, minimizar el costo, mientras que vamos a seguir manteniendo el mismo, como dice el criterio de construcción, para que los materiales sean fiables y que no sea simplemente abaratar el costo y teniendo mala cantidad de, de columna o de madera o en la edificación. Aplicación de la optimización. Donde vamos en la aplicación de la optimización consiste en encontrar la mejor solución posible considerando ciertas restricciones. En este caso, la restricción principal es que la columna debe mantener una capacidad suficiente para soportar las cargas de la estructura. El procedimiento matemático utilizado es el siguiente: comprender el volumen, definir las variables, construir las funciones matemáticas, derivar las funciones, determinar los puntos críticos y verificar cuál corresponde a la solución óptima. Gracias. Hola a todos. Bueno, continuando con la presentación, además de reducir costos, la columna debe ser estable, ya que si es muy delgada puede sufrir pandeo, que es cuando se deforma de lado antes de llegar a su resistencia máxima. El diseño de columna de madera, la estabilidad depende de factores como las dimensiones de la sección transversal, la longitud de la columna, las propiedades mecánicas de la madera, las condiciones de apoyo del elemento. Cuando las columnas presentan una elevada esbeltez, el riesgo de pandeo aumenta considerablemente. Por esta razón, las dimensiones obtenidas mediante la optimización matemática deben ser verificadas desde el punto de vista estructural. Bueno, para asegurar que esto no pase, usamos la ecuación de Euler, que lo que demuestra que la estabilidad depende tanto del tipo de madera como de la geometría de la columna. Bueno, pasando a la integración de la matemática y de la ingeniería. Aquí demostramos que el cálculo no es solo teoría. Las funciones y derivadas son herramientas reales para la construcción, ya que nos permiten tomar decisiones exactas. El resultado es un equilibrio perfecto. Logramos diseñar una columna que ahorra material, reduce costos y al mismo tiempo es totalmente segura. Bueno, aquí está nuestra bitácora de trabajo. Muestra cómo nos organizamos en la semana, desde las secciones de libros como el Stewart e Ibeler hasta el desarrollo del marco técnico. El punto clave fue incluir Excel y GeoGebra, herramientas que usamos para graficar y automatizar los cálculos de optimización antes de esta entrega final. Hola, buenas noches. Bueno, durante el desarrollo de este proyecto se revisó la propuesta inicial considerando la retroalimentación que se fue dando en cada etapa del trabajo. Esto nos llevó a fortalecer el desarrollo matemático incorporado en las funciones y en las derivadas e interpretación de resultados. Además, se diseñó una herramienta en Excel para poder llevar a cabo cada ejercicio matemático, la cual nos iba a dar el resultado final, que nos iba a permitir también verificar si una columna de madera cumple o no cumple las condiciones para ser ocupada. Las mejoras realizadas fueron el mayor desarrollo matemático, el uso de la función y derivadas, la automatización del Excel, la verificación estructural y integración de matemática en la construcción civil.
Bueno, el producto final consiste en una herramienta de Excel, la cual nos permite analizar y comprender el comportamiento de una columna de madera a partir de las diferentes dimensiones y cargas aplicadas en esta, ya sea en pilar, viga, cerchas. La planilla realiza automáticamente los cálculos matemáticos y estructurales, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones durante el diseño preliminar. Como pueden ver aquí en la gráfica, ya se tomó la evolución del volumen en cuanto a la, a la densidad de carga que iba a tener este pilar. Entonces, a medida que mientras más peso se le va aplicando, aumenta el diámetro del pilar como tal. Entonces, a mayor también volumen, eh, aumenta el diámetro del pilar. Y esto es proporcional, o sea, este aumento siempre va a ser proporcional a las cargas que cada estructura esté sometida. No solamente el pilar, sino también vigas, cerchas, como lo dije anteriormente. La herramienta nos permite ingresar los datos a las columnas, calcular área y volumen, obtener la primera y segunda derivada, verificar automáticamente si la columna es admisible o no es admisible para poder trabajar con ella. Bueno, el resultado obtenido demuestra que el uso de las funciones y derivadas permiten analizar cómo cambian las dimensiones de las columnas y el volumen de la madera a utilizar, además de verificar la estructura, asegurando que la solución propuesta cumpla con los requisitos de estabilidad para cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de estructura que se vaya a ocupar, ya sea pilar, vigas, cerchas o paneles o paneles estructurales dentro de una construcción. Como conclusión, se integró exitosamente la matemática con problemas real de ingeniería y el desarrollo de esta a través del Excel. Y el Excel nos permitió automatizar el proceso de cálculo, ahorrando el tiempo y desarrollándolo eh, sin problema alguno. La estabilidad estructural garantiza el diseño seguro para así no fallar en el proceso de cualquier tipo de construcción. Bueno, este proyecto no solamente nos llevó a trabajar con lo que significa la asignatura de cálculo diferencial, sino que también nos llevó a acudir a otros ramos dentro de la carrera, como es el ramo de estabilidad estructural, a donde pudimos verificar la resistencia y la estabilidad de la estructura de madera, ¿ya? Y la construcción en madera, que es la que nos dio las características y las resistencias correspondientes a la madera para poder ser analizada y llevada a un proceso de esfuerzo para ver si iba a dar resultado el poder trabajar con ella o no. Entonces, este proyecto no solamente nos llevó a trabajar eh, con matemática o cálculo diferencial, sino que también nos llevó a investigar más allá los otros ramos que tenemos dentro de lo que es la carrera construcción civil y poder complementarlas para poder así tener un buen desarrollo del proyecto. Bueno, de la bibliografía ocupamos dos documentos súper importantes que nos proporcionó el ramo de estabilidad estructural, en la cual lo dictó el profesor Víctor Yugiana Álvarez. Uno de esos apuntes se llama Cálculo estructural de madera, parte 2, y el otro se llama Diseño de estructura de madera, en la cual ahí también tuvimos que sacar la información para poder llevar a cabo el proceso de cálculo del pilar de madera o de la estructura de madera en la cual estábamos trabajando. También desarrollamos trabajo conjunto con dos libros de matemática
uno que es mecánica de materiales y el otro es cálculo de variables trascendentes tempranas de la séptima edición, que son libros de matemática, de cálculo estructural, en la cual también nos ayudó a complementar y poder entender a lo que nosotros estábamos poniendo a prueba este pilar de madera. Buenas noches, profe, que le vaya excelente.